finalmente, para casos de electrones, vamos a tener nosotros una aplicación que es similar al caso de irradiación de cuerpo total con fotones, solamente que aquí es usado con electrones. Nosotros vamos a tener aquí muchas publicaciones asociadas al tema, que es el Total Skin Electron Beam. Tenemos uno que es de referencia, que usamos mucho, que es el del AAPM, grupo 30, el cual nos va a dar los delineamientos. Y justamente este tipo de técnica se usa para casos de tratamientos de cáncer de piel, cáncer de labio, ¿no? Paredes torácicas, si tenemos que trabajar, para casos de electrones, ¿no? Si vamos a trabajar lo que les comentaba yo para BUS, por ejemplo, para casos de mamas, ¿no? Donde estuvo el lecho tumoral, ¿está? O podemos trabajar también refuerzos en nódulos neoplásicos mamarios, cánceres cabeza y cuello. Aquí lo importante es manejar la uniformidad. ¿Quién va a definir la profundidad? Miren acá, es el médico, ¿no? Bueno, obviamente que va a usar diferentes tipos de técnicas, que pueden ser desde una ecografía, una tomografía, una resonancia, etcétera, y va a definir. Entonces, cuando nosotros hablamos de total skin, por lo general, esto se usa mucho para casos de micosis fungoide, que inicialmente se le da ese nombre porque estaba asociado, ellos suponían que era asociado a un tipo de hongo, pero en realidad no, se comenzó a hacer los estudios y es un tipo de linfoma, o sea, que está asociado con los glóbulos blancos, está asociado con la sangre, ¿no? Que está asociado con el sistema inmunológico. Entonces, aquí tenemos un poco de historia. Aquí para nosotros es importante que el médico obviamente hace la evaluación y a nosotros nos tiene que pasar la información de cuál es la profundidad de ese tipo de lesión, ¿no? Ahí se tienen los primeros casos, se comenzó a observar, mire, casos de micosis fungoides desde 1806, las publicaciones comienzan ya, ahí se vieron los primeros casos, en 1870 comienzan estos a hacer las descripciones, le aplican algunos tipos de técnicas, ¿no? Desde la parte farmacéutica, corticoides, etcétera, usando algunos tipos de láser, ¿no? También algunos tipos de luz, ¿no? Porque la idea, como ellos pensaban que era un tipo de hongo, querían hacer la inactivación. Y finalmente se dieron cuenta que los electrones cumplían un papel importante, los iban inactivando, ¿no? Hasta que finalmente en 1974, aquí mire, se dan cuenta que este no era un hongo, como lo decían aquí, sino que estaba asociado al sistema inmunológico, a los glóbulos blancos, ¿no? Y ahí se comenzó a hacer las evaluaciones. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos para aplicar la técnica? En primer lugar, necesitamos, bueno, obviamente existen diferentes, como les he dicho, quimioterapias, ultravioleta, UVA, UVB, y una de esas alternativas para hacer los tratamientos es usar las irradiaciones, pero como es superficial, obviamente tenemos que usar electrones. ¿Qué necesitamos conocer? Todo lo que hemos visto anteriormente, cómo se va perdiendo o entregando la energía a diferentes profundidades, cómo se va a dar la distribución de dosis en diferentes. Imagínense, estamos irradiando todo el cuerpo, en el cual nosotros vamos a tener zonas muy escondidas, zonas con una variación, ¿no? Con una variación en la superficie del paciente. Entonces eso nos va a dificultar. Entonces, aquí, ¿qué es importante? La homogeneización, homogeneidad de las dosis, ¿no? Aquí nosotros se aplica las dosis entre 31 a 40 grays, ¿no? Esto en sesiones. Ahora, aquí se trabaja al igual como trabajamos en TBI, con una homogeneidad. ¿Se acuerdan cuál era la homogeneidad aplicada para el TBI? ¿Hasta cuánto nos permitían tener una variación de dosis TBI? Chicos, recordando. A ver, ¿cuál era la variación permitida para TBI según la APM? Nos permitían hasta un 15%. Obviamente que aplicando nuevos protocolos. ¿Me están escuchando? Hablando solo. Alguien diga algo. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Pensé que me había desconectado yo. Entonces, el 10, si en caso me desconecte, por favor, me mandan un mensaje al WhatsApp.
En el caso de los electrones, por ejemplo, la IOR nos permite hasta una variación de más o menos 10%, pero obviamente esto se ha ido optimizando, minimizando estos valores, ¿no? Nos recomiendo trabajar con electrones con energías en un rango de 4 a 8. Recuerden que estamos irradiando todo el cuerpo, toda la piel del paciente. Entonces, no podríamos trabajar con energías muy grandes, tendríamos mucha profundidad. Y recuerden que tendríamos contaminación por rayos X. Entonces, eso puede conllevar a un efecto secundario. Entonces, las dosis prescritas van a depender mucho del protocolo. Aquí, por ejemplo, aplican entre 31 y 40 grays, entre 26 y 28 grays para energías de 3 a 6 MEP. Nosotros hemos tratado, por ejemplo, muchos pacientes con 6, hemos tratado hasta 7, creo que 9 también, si no me equivoco. Hemos tratado muchos pacientes con TSI. ¿Cuál es la distancia? Por lo general, cuando nosotros calibrábamos, este SSD era de 100 centímetros. Pero como acá tenemos que irradiar todo el cuerpo, entonces, al igual que el TBI, vamos a colocarlo, aquí nos dice que podría variar entre 3 a 7 metros. Bueno, 7 metros ya es un exagero, ¿no? Sería un búnker demasiado grande. Pero bueno, ellos dicen entre 3 a 7 metros. Entonces, como nosotros estamos cambiando el SSD, aquí tenemos que hacer toda la variación, o sea, todo lo que nosotros habíamos evaluado aquí, que habíamos evaluado, el DIMAS, la región de build-up, R90, R80, R50, el RQ, el RP, etcétera, toda esa variación, nosotros tenemos que hacer cambios para un SSD nuevo, para saber cuánto se ha dado esa variación. Entonces, tenemos que hacer las especificaciones, ¿no? Porque se van a cambiar. Obviamente que tenemos que trabajar con el cono más grande. A diferencia de fotones, nosotros en el caso de fotones, trabajamos con campos de 40 por 40 centímetros. O sea, ahí nosotros recuerden que abríamos todo el campo y el paciente en diferentes posiciones, ¿no? Entraba en el campo. Pero aquí no, recuerden que estamos trabajando con electrones y con electrones el cono máximo es de 25 por 25, bueno, a menos que hayan ampliado, pero 25 por 25. Entonces, esto nos dificulta bastante que porque el cono no va a abarcar, por eso es que dan la licencia de poder ampliar, ¿no? Hasta 7 metros, porque este 25 se va a proyectar. Claro, a esta distancia no alcanza, pero a una distancia mayor sí podría alcanzar. Entonces, tenemos que hacer las evaluaciones de las profundidades del haz, cómo se va perdiendo el haz, cómo va entregando la energía, diferentes energías, cuáles son las dosis, con qué tasas de dosis vamos a trabajar, la planicidad del campo de tratamiento. Recuerden que son electrones, entonces si ya los electrones a un SSD de 100 centímetros tiene un comportamiento, imagínense si estos electrones los mandamos 3 metros más allá o 7 metros más allá. Va a haber una variación bastante grande, por eso que es importantísimo hacer las evaluaciones dosimétricas. ¿Ok? Como dijimos, como estamos trabajando con conos pequeños de 25 por 25, o sea, pequeños comparados con fotones, aquí nosotros necesitamos trabajar aquí una posición del gantry, ¿no? Y luego vamos a tener aquí, por ejemplo, esta posición del gantry va a venir y va a irradiar ahí, digamos, ¿no? Así, esto y esta parte. Luego giramos este gantry y lo vamos a tener ahora acá, el gantry. Entonces va a irradiar campo central. Vamos a irradiar, digamos así. Entonces vamos a tener un campo y otro campo. Y profesor, ¿y en el medio? Ahí tenemos un gap, es decir, aquí va a haber la intersección entre este campo y este campo. Profesor, ¿y cómo lo calculo? Experimentalmente, lo puedo hacer con Monte Carlo también. Nosotros, por ejemplo, lo hacíamos mucho experimentalmente con películas, TLDs, USL, con la misma cámara. ¿Y cómo, profe? Lo que vas a hacer es vas a calcular aquí tu perfil, ¿no? Y aquí también vas a volver a calcular el perfil. Entonces, bueno, exagerado acá. En realidad debería tener más cola, ¿no? El detalle es que la sumatoria de estos dos perfiles en realidad te debería dar un perfil en total, ¿no? La sumatoria de estos dos perfiles te debería dar esto, como que un perfil total, ¿no? Entonces tú tienes que calcular la distancia adecuada, aquí, el gap, para que no existan cruces.
Porque si existen cruces aquí, si nosotros vamos a tener cruces, lo que vamos a tener aquí es sobrecalentamiento, puntos calientes, el cual es crítico. ¿Por qué? Porque los protocolos ya han sido estudiados y establecidos para esas dosis máximas para no generar los efectos secundarios. Eso ya lo hemos visto, se ve eso en la parte por radiobiología, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? En primer lugar, tener el cuarto de irradiación que cuente con las condiciones en cuanto a distancia. Por ejemplo, aquí también le hacen las evaluaciones en cuanto, por ejemplo, a la producción significativa de ozono, etcétera. Sobre todo la parte geométrica, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de irradiación? Vamos a verlo aquí en el gráfico. Nosotros tenemos que conocer, en primer lugar, cómo va a variar su curva de ionización a SSD y cómo va a variar la curva de ionización a una distancia mayor. Como estamos trabajando aquí nosotros con electrones a todo el cuerpo, necesitamos hacer una evaluación en diferentes puntos. Esto lo podemos hacer con un maniquí y luego lo podríamos hacer directamente en el paciente, lo que llamamos nosotros como dosimetría en vivo. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica? Existen varias técnicas y una de las técnicas, a ver, voy a ver acá, por ejemplo, una de las técnicas es colocar el acelerador y comenzar a trabajar con un motor giratorio. Aquí está girando como un pollo a la brasa y el paciente está, ¿no? Etcétera. Bueno, hicieron esa evaluación, lo cual tenemos aquí, el cual no digamos que está mal, pero tuvo algunas deficiencias, digamos, en cuanto a la homogeneidad y podríamos nosotros mejorar la homogeneidad si se usa aquí, miren, ve, campos rotatorios, ¿no? Depende mucho de la evaluación de la homogeneidad, pero existen otras técnicas como por ejemplo lo que les había comentado, irradiar en diferentes posiciones del gantry, ¿no? Es lo que nosotros, por ejemplo, le llamamos la irradiación de los 6 campos. O, por ejemplo, en este caso han adaptado, ya no le han puesto rotatorio, sino han puesto al paciente en el piso, le han puesto una plancha aquí, ¿no? Para que ayude en la homogeneidad. Recuerden que esto hace la vez de bolus, y comienzan a irradiar, supongamos al paciente lo colocan aquí, el primer campo le caerá por aquí, digamos, el segundo campo por aquí, ¿no? Tenemos 2 campos, ¿no? Y comienzan a trabajar en diferentes zonas. Entonces tenemos aquí el paciente, aquí está el paciente, y comienzan a trabajar con diferentes angulaciones de dosis. Tenemos aquí otro caso, ¿no? En el cual se está aplicando la técnica de los 6 campos. Esta es una técnica que es sugerida por la APM, en el cual nos piden que coloquemos al paciente en estas posiciones. Nosotros hemos trabajado mucho con esta técnica, una buena cantidad de pacientes y los resultados han sido muy buenos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha hecho la evaluación con dosimetría en vivo y nosotros siempre medimos en el momento, colocamos aquí la cámara de ionización para hacer las mediciones. Recuerden que estamos trabajando con electrones y los electrones son muy inestables. Entonces tenemos que tomar aquí, hacer las medidas para todos los campos recibidos, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, colocamos al paciente de forma de frente, como vemos aquí, y la vemos al paciente, a la paciente aquí, ¿ok? Y luego se le pide a la paciente comenzar a tener estas otras 2 posiciones, lo cual lo vemos aquí, miren, ¿ve? ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, por ejemplo, si nosotros irradiamos aquí, hay zonas, como por ejemplo detrás del brazo, o en la parte interna del brazo, la parte posterior o la parte interna del brazo, interna o externa del brazo, no reciban la misma dosis. Entonces, esto va a permitir que tanto el brazo como la pierna reciban, miren, ambas piernas reciban la dosis. Y esta ha sido una técnica muy buena. Aquí tenemos un paciente que ha recibido 36 grays en 6 semanas y la respuesta ha sido muy buena, ¿no? Hemos tenido muchos casos, como les decía. Este es otro tipo, otro paciente igual, de igual manera. Obviamente que cuando ustedes van a trabajar con este tipo de pacientes, tiene que haber la comunicación con el médico para definir la profundidad, ¿no? Entonces el médico puede definir, porque él no te puede decir, no, acá mire tanto, acá, no, doctor, en todo el cuerpo, ¿cuánto usted quiere que sea la profundidad a la cual va a llegarle la dosis máxima? Entonces ahí se llega a un acuerdo con el médico. Entonces, esta es la llamada técnica de los 6 campos duales, ¿no? Hemos visto aquí, tenemos al paciente aquí, y ahora hay que definir cuánto es el giro del gantry. Por ejemplo, acá dice más, menos 18 grados.
Por ejemplo, aquí están trabajando con 3,70, ¿no? Desde el isocentro hasta acá, 2,70 m adicional, más el metro, sería 3,70 m de distancia. Entonces aquí lo primero que tenemos que calcular cuál es el ángulo, porque obviamente cada búnker es de forma independiente, cuánto sería el gap entre un campo y otro, la posición del paciente, bueno, en este caso es la posición, ¿no? Esta es la de 6 campos, miren, ¿ven? Lo que hemos visto. Algunos servicios colocan parantes, obviamente que puede ser de madera, no transparentes a la irradiación, para que el paciente se pueda apoyar, ¿no? Y resista todo el tiempo que estamos irradiando. Claro, obviamente es minutos, ¿no? Pero igual, o sea, imagínense colocar en esa posición, la estabilidad se puede perder, entonces se le coloca este pequeño arco para que él se sujete y no se mueva, ¿no? Y al final lo que vamos a tener es esto, ¿no? O sea, el día 1 le damos esto, el día 2 le damos esto, y la sumatoria nos va a permitir que tengamos la irradiación en toda la superficie. Y aquí está, miren, es como que irradiamos un cilindro por diferentes lados. ¿Cómo podemos comprobar eso? A partir de las medidas de dosimetría en vivo. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos calcular es cómo se comporta las distribuciones de dosis, el porcentaje o la curva de ionización si trabajo con un campo o hago la sumatoria de los 6 campos. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es la curva de ionización para un campo simple en agua, y esta es la curva de ionización si se consideran los 12 campos, ¿no? ¿Está? Vamos a ver aquí las curvas de ionización, cómo va a ir variando, cómo varía para diferentes ángulos, que es lo que hemos visto. Esto, por ejemplo, esto se le da, algunos tienen la técnica de dar esto el primer día, y los otros lados se le da un segundo día, ¿ok? Las distribuciones de dosis, hay que calcular. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo se puede hacer la evaluación de los perfiles, ¿no? Ustedes podrían colocar, nosotros, por ejemplo, colocábamos una tira aquí de OSL o de PLDs, ¿no? O películas. En este caso, por ejemplo, tiene unas películas para hacer las evaluaciones de cómo se está aportando la técnica. Aquí nosotros tenemos que hacer las medidas para cada paciente en particular. Recuerden que un paciente tiene un grosor diferente, etcétera, ¿no? Ahora, podrían ustedes implementar la técnica para diferentes valores de energías y a diferentes profundidades. Aquí están, miren, están haciendo las medidas experimentales. También que si van a colocar un bolo, que van a colocar una plancha de acrílico, hay que medir, ¿no? Cuánto está variando esa plancha para el cálculo de la curva de ionización. Entonces aquí, por ejemplo, cómo varían los PDDs si trabajamos con la técnica isocéntrica y si trabajamos con la técnica de irradiación de cuerpo total. Por ejemplo, aquí, ¿no? Diferentes tipos de autores, diferentes tipos de películas, Monte Carlo, este es un autor, o cámara de ionización, Chambers, sorry. Cámara de ionización, películas, Monte Carlo. Entonces, ¿cuánto han encontrado aquí la diferencia entre ambos? Son trabajos muy interesantes. Hay un alumno de pregrado que está haciendo su tesis en esto, irradiación de cuerpo total. Aquí, por ejemplo, ya explican punto a punto. Se tiene el cálculo del R50, luego función a eso se calcula el L sub 0, ya tienen la calidad. Entonces, hacer la evaluación de cómo cambia la calidad de si yo estoy trabajando a una cierta distancia. Ojo, para cada caso, en cada una de las energías, nosotros tenemos que calcular su nuevo factor de calibración. Porque recuerden, cuando nosotros hemos calibrado, le hemos hecho a un SSD 100. En cambio aquí vamos a tener un nuevo factor de calibración. Y en función a ese factor de calibración vamos a hacer los cálculos del tiempo de irradiación. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí está explicando también igual cómo se hace la calibración, ¿no? Es como si nosotros casi calibramos, pero a una distancia, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, ya teníamos un protocolo establecido de cuáles son los nuevos factores de calibración. Si trabajamos con 6, con 7, con 9, etcétera, teníamos nuestros factores y en función a eso calculábamos el tiempo de irradiación y calculábamos también los ángulos en función al tamaño del paciente. Hay paciente que mide 1,50 m, como que hay un paciente que mide 1,80 m, entonces los ángulos son diferentes, el gap va a ser diferente. Entonces necesitamos hacer, por ejemplo, irradiaciones de dosimetrías en vivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, fotos de algunos pacientes, ¿no? Se coloca
ahí tiene los agarradores de una forma diferente. Aquí, por ejemplo, han hecho la evaluación usando OSL, tanto en diferentes partes del cuerpo, porque recuerden que aquí lo importante es la homogeneidad, ¿no? Diferentes tipos, a diferentes tipos de pacientes. Nosotros hicimos exactamente lo mismo, ¿no? Y viendo que todos están dentro, tanto para TLD como para OSL. Ambos dosímetros son, ¿no? Son muy buenos para casos de dosimetría en vivo. Entonces, los posicionamientos, aquí es importante la parte del refuerzo, porque recuerde que el paciente está parado. Entonces, a la planta del pie no le está llegando mucha dosis, ¿no? Entonces tenemos que darle un refuerzo. Entonces, por eso es que en muchos de los casos se le coloca aquí una protección para proteger todo el pie porque le vamos a dar refuerzos. Miren acá se le está dando el refuerzo a la planta del pie. ¿Dónde más no le llegaría dosis? A ver, ¿dónde más no le llegaría las dosis suficientes? Aparte de los pies, las plantas de los pies. Chicos, ¿dónde más no le llegaría suficientes dosis? Recuerden que el paciente está parado. Bueno, obviamente con diferentes posiciones, ¿no? Y estamos dándonos cuenta aquí que en la planta de los pies no le llegaría muchas dosis. Y si nosotros dejamos alguna zona que no tenga la irradiación total, ahí va a tener una recurrencia. Y entonces el tratamiento no va a ser exitoso. ¿Dónde más no recibiría dosis aparte de las plantas de los pies? La parte superior de la cabeza. Muy bien, en la calota, ¿no? Aquí en la parte superior de la cabeza. Perfecto, muy bien. Ahora, lo que sí también nosotros tenemos que comenzar es hacer la protección de algunas zonas de alta sensibilidad, como es el caso de los ojos. Se le coloca algunos lentes plomados, ¿no? Tal, por ejemplo, lentes plomados. Ahora, lo que sí también se ha observado, de acuerdo a los estudios, porque obviamente si nosotros vamos a implementar esta técnica, por ejemplo, nosotros cuando hicimos la implementación teníamos que leer bastante, tesis, trabajos, hacer medidas, implementar, calcular los factores nuevos de calibración, qué tipo de protección hay que colocar. Se ha notado que a veces se colocan estas protecciones y en la zona, pero supongamos que este es el ojo, ¿no? En la zona de los párpados, el paciente presenta una recurrencia, ¿no? Entonces, por eso es que a veces se opta por colocarle la protección interna, ¿no? Eso ya tiene que ser evaluado con el médico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Por ejemplo, a nosotros no nos ha pasado, previsto en algunos artículos, que se le da luego una irradiación aquí, ¿no? Donde ha tenido esa recurrencia. Otras zonas que nosotros podríamos tener dificultades es en caso de la boca, por ejemplo, ¿no? Los labios que son muy radiosensibles, las gónadas, ¿no? En el caso, los aparatos reproductores también hay que proteger. La zona de los pies. ¿Por qué? Porque como nosotros le estamos colocando, le estamos dando una dosis adicional, nosotros tenemos que medir que en realidad todo el pie por fuera, o sea, la parte superior e inferior, reciban la misma dosis. Como dijo su compañero, la parte de la calota. ¿Eso qué significa? Que nosotros le vamos a dar, ay no, no tengo una foto, pensé que tenía una foto. Nosotros le vamos a dar la irradiación aquí, ¿no? Así como se le ha dado la parte de la planta de los pies, también hay que irradiar la calota. Pero cuando ustedes van a irradiar la calota, significa que la dosis va a venir así, como está aquí, ¿no? Va a tener esta forma. Obviamente que tienen que calcularlo, ¿no? Entonces, como ya le estamos irradiando así, y en el momento que nosotros vamos a irradiar con la técnica aquí, va a llegarle dosis aquí. Entonces, por eso hay que colocarle esta protección especial. ¿Ok? Por eso es que la dosimetría en vivo juega un papel muy importante. Hay casos especiales, como por ejemplo los casos pediátricos, ¿no? Como estamos viendo en este artículo, el cual es un poquito más complicado, porque como le dices a un niño de que mantenga la misma posición, entonces ahí por ejemplo, se han ingeniado de colocarle algunos agarradores especiales. Aquí es lo que les decía, miren, ¿ve? El perfil, ¿no? La evaluación experimental, la sumatoria, aquí tenemos de un perfil, de uno de los campos y aquí de otro de los campos, la sumatoria de ambos perfiles. Entonces, lo importante es aquí tener la homogeneidad. Aquí también igual han hecho una evaluación usando el detector OSL para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Aquí tenemos igual. Aquí han hecho la comparación dosimétrica, miren, ve, muy buena, bastante buena. Han hecho la evaluación aquí, el TCI y la comparación con un estándar y TCI para dos tipos de energía. Aquí está, para dos tipos de energía.
Aquí está, han calculado el R50, el DIMAX, el sub 0, RP y la contaminación, ¿no? Aquí han hecho medidas también en diferentes partes del cuerpo, han hecho la evaluación de cuánto le llega a la cabeza, en la zona del tórax. Y aquí este es un trabajo también muy interesante, que han hecho la evaluación de cuánto influye, por ejemplo, el piso, ¿no? La distancia que está el paciente al piso, han hecho la influencia de cuánto va a influir la irradiación aquí al propio paciente, ¿no? Interesante, esto por ejemplo que he puesto acá, ¿no? Contribución del piso, han hecho evaluaciones con piso y sin piso, miren, ¿ven? Con piso, tenemos esta curva, esta distribución en el paciente. Si no tuviese piso, este otro. Entonces, digo que usar y trabajar con Monte Carlo es una maravilla porque pueden simular muchas condiciones, ¿no? Esto es muy interesante aquí han hecho con piso, sin piso y diferentes tipos. Esta es otra presentación que la vi muy interesante también, en el cual han comenzado a hacer la implementación usando los fantomas, han hecho medidas usando fantomas, por ejemplo, han trabajado aquí con un fantoma cilíndrico, han puesto diferentes tipos de medidores a diferentes distancias, justamente con la idea de poder medir, ¿no? Y cómo va variando, y es justamente lo que hablamos, ¿no? RP, R50, la contaminación de rayos X, por ejemplo, la contaminación de rayos X puede subir, puede bajar, ¿no? Etcétera. Tenemos aquí que ellos adicional protegen también la zona de las uñas del paciente, que seguramente han evaluado que es una zona en la cual podrían tener problemas. Aquí tienen, por ejemplo, los moldes para la protección, ¿no? De diferentes partes del cuerpo. Esto es lo que les estaba comentando, mire, ¿ve? Como se le coloca aquí los lentes protectores de plomo, entonces este paciente, por ejemplo, tuvo una recurrencia, a pesar que no lo había puesto, tiene una recurrencia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, o sea, no exagerar en las protecciones porque el paciente podría tener en esa zona menos dosis y por tanto podría tener una recurrencia y han tenido que irradiarle un bus adicional. Entonces, por lo general, por ejemplo, aquí le han puesto una protección interna, o sea, han levantado aquí el párpado e internamente tiene su protección. Digamos que sería la forma más adecuada. ¿Okay? Obviamente, quien coloca la protección es el médico, ¿no? Entonces, en dosimetría en vivo se podría usar así. Nosotros también colocábamos igual los TLDs, los OSL en diferentes partes y paralelamente colocábamos la cámara de ionización también. Ahora, no podríamos exagerar en colocar muchos dosímetros porque también haría vez de bolus, ¿no? Entonces, ellos han hecho la evaluación usando TLD, películas radiocrómicas, usando diodos, ¿no? Y han hecho la evaluación aquí en cada una de las sesiones en diferentes partes del cuerpo. Aquí igual han hecho la evaluación de la dosimetría en vivo de cuánto le está llegando a la calota. Nosotros también le colocábamos TLDs para ver cuánto le vamos a dar de bus, ¿no? Y en diferentes partes del cuerpo, miren, las uñas, entre los dedos. Es como si agarrásemos al paciente y lo pintásemos con pintura, ¿no? Que todo llegue todo uniforme. Bueno, acá han hecho una figura de casos muy especiales para casos de bebés, por ejemplo, ¿no? Que se podría usar usando la camilla, en el piso, suspendido, etcétera, ¿no? Muy penoso, ¿verdad? Pero bueno, es parte de... Ok, muy bien.